Soy millonario y mi padre me obligó a casarme con una jardinera. Mi familia se rió de mí, pero no esperaban que... Nunca olvidaré aquel día en que mi vida dio un giro inesperado. El sol de la Ciudad de México se filtraba por las enormes ventanas de la mansión familiar, iluminando el estudio de mi padre con un brillo que contrastaba con la oscuridad que estaba a punto de envolver mi existencia. Yo, Alejandro Montero, heredero de uno de los imperios empresariales más poderosos de México, me encontraba frente a frente con mi padre, don Ricardo Montero, un hombre cuya mirada penetrante parecía atravesar mi alma. Alejandro, comenzó con voz grave, estoy preocupado por ti. Tu comportamiento irresponsable está poniendo en riesgo no solo tu futuro, sino el de toda nuestra familia y empresa. Intenté interrumpirlo, pero levantó una mano para silenciarme. He tomado una decisión, continuó, y espero que tengas la sensatez de aceptarla. En ese momento, no tenía idea de cómo esas palabras cambiarían el curso de mi vida. Mi padre, conocido por sus estrategias audaces en los negocios, estaba a punto de proponerme el plan más descabellado que jamás hubiera imaginado. Te casarás, declaró sin rodeos, por 1 año, con María Elena, la jardinera de la mansión. La sorpresa me dejó sin palabras. ¿Casarme? ¿Con la jardinera? Debía ser una broma de mal gusto. María Elena era una joven hermosa, sí, pero provenía de un mundo totalmente diferente al mío. La había visto algunas veces en los jardines, siempre concentrada en su trabajo, con las manos llenas de tierra y una expresión serena en su rostro. «Papá, ¿te has vuelto loco?», exclamé cuando por fin pude articular palabra. «¿Cómo puedes pedirme algo así? ¿Qué dirán nuestros amigos, los socios de la empresa?». Don Ricardo se levantó de su sillón de cuero y caminó hacia la ventana, observando los extensos jardines de la mansión. «Lo que digan los demás es lo de menos, Alejandro. Lo importante es que aprendas el valor del trabajo duro, de la responsabilidad. María Elena es una joven trabajadora y honesta. Quizás ella pueda enseñarte lo que yo no he podido». Mi mente daba vueltas. No podía creer lo que estaba escuchando. «¿Y qué gana ella con todo esto?», pregunté, buscando una salida. Mi padre se volvió hacia mí, su rostro suavizándose por un momento. «Su madre está enferma, Alejandro. Necesita un tratamiento costoso que ella no puede pagar. Además, tiene sueños de estudiar en la universidad. Si acepta este acuerdo, me comprometo a cubrir los gastos médicos de su madre y a financiar sus estudios». La manipulación era evidente, pero también lo era la oportunidad que se le presentaba a María Elena. Mi padre sabía exactamente cómo mover sus fichas. «¿Y si me niego?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Entonces», respondió con firmeza, «puedes olvidarte de tu herencia y de tu posición en la empresa. Tendrás que hacer tu propio camino, sin el apoyo de la familia Montero». El peso de sus palabras cayó sobre mí como una losa. Mi vida de lujos, fiestas y despreocupación pendía de un hilo. Por un momento consideré rebelarme, marcharme y demostrarle que podía salir adelante por mi cuenta. Pero la realidad de enfrentar el mundo sin el respaldo del apellido Montero me aterrorizaba. «¿Ella ya lo sabe?», pregunté, sintiendo cómo mi resistencia se desmoronaba. «Aún no», respondió mi padre. «Quería hablar contigo primero. Si aceptas, hablaré con ella esta misma tarde». Me dejé caer en el sofá pasándome las manos por el cabello en un gesto de frustración. «¿1 año, dices?». Mi padre asintió. «1 año, tiempo suficiente para que demuestres que puedes ser responsable, para que aprendas el valor del compromiso y del trabajo duro». Cerré los ojos, visualizando cómo sería mi vida casado con María Elena. La idea me parecía absurda, pero las alternativas eran aún peores. «Está bien», dije finalmente, sintiendo como si acabara de firmar mi sentencia. «Acepto tu propuesta». Una leve sonrisa se dibujó en el rostro de mi padre. «Has tomado la decisión correcta, hijo. Verás que con el tiempo entenderás por qué he hecho esto». Salí del estudio sintiéndome aturdido, como si acabara de despertar de una pesadilla, solo para darme cuenta de que la realidad era aún peor. Caminé por los pasillos de la mansión, mis pasos resonando en el mármol, hasta llegar a la terraza que daba al jardín. Allí estaba ella, María Elena,
arrodillada junto a un macizo de flores, con su larga trenza negra cayendo sobre su espalda. Trabajaba con dedicación, ajena al drama que se desarrollaba a pocos metros de ella. ¿Cómo reaccionaría cuando mi padre le propusiera este absurdo acuerdo? ¿Lo rechazaría de inmediato o, presionada por las necesidades de su madre y sus propios sueños, aceptaría? Observándola, sentí una mezcla de emociones. Resentimiento por ser forzado a esta situación, curiosidad por esta mujer que pronto se convertiría en mi esposa y un miedo profundo al cambio que se avecinaba en mi vida. Esa noche, mientras yacía en mi cama incapaz de conciliar el sueño, escuché voces provenientes del jardín. Me asomé a la ventana y vi a mi padre hablando con María Elena bajo la luz de la luna. Aunque no podía escuchar sus palabras, la tensión en sus posturas era evidente. Vi cómo ella se llevaba las manos al rostro, probablemente luchando contra las lágrimas, mientras mi padre hablaba con gestos calmados pero firmes. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vi a María Elena asentir lentamente. El trato estaba sellado. Nuestras vidas estaban a punto de entrelazarse de la manera más inesperada. Mientras me alejaba de la ventana, me pregunté cómo sería compartir mi vida con alguien tan diferente a mí. ¿Podría este matrimonio arreglado realmente cambiarme? ¿O sería solo un año de incomodidad y resentimiento mutuo? Lo que no sabía en ese momento era que este acuerdo no solo cambiaría mi vida, sino que me llevaría por un camino de autodescubrimiento y crecimiento que jamás habría imaginado. María Elena, la sencilla jardinera, estaba a punto de plantar en mí las semillas de una transformación que sacudiría los cimientos de mi existencia. Con estos pensamientos dando vueltas en mi cabeza, me sumí en un sueño intranquilo, inconsciente de que el amanecer traería consigo el primer día del resto de mi vida. Una vida que, sin yo saberlo, estaba a punto de florecer de la manera más hermosa e inesperada. La mañana de mi boda amaneció con un cielo gris, como si hasta el clima quisiera reflejar mi estado de ánimo. Me miré al espejo mientras ajustaba mi corbata, preguntándome cómo había llegado a este punto. En pocas horas yo, Alejandro Montero, estaría casado con María Elena, la jardinera de la mansión. El timbre de mi celular me sacó de mis pensamientos. Era Rodrigo, mi mejor amigo. Alejandro, ¿es cierto lo que me contaron? ¿Te casas hoy? Su voz sonaba incrédula. Suspiré profundamente. Sí, Rodrigo, es cierto. ¿Pero con la jardinera? ¿Estás loco? ¿O es que ella está...? Dejó la frase en el aire, insinuando lo que muchos probablemente pensarían. No, no es nada de eso, le corté. Es complicado. Te lo explicaré después. Después de colgar, me dirigí al pequeño salón donde se llevaría a cabo la ceremonia. Mi padre había insistido en una boda discreta, solo con la familia más cercana y algunos empleados de confianza como testigos. Mientras esperaba, vi entrar a María Elena. Debo admitir que me quedé sin aliento por un momento. Llevaba un sencillo vestido blanco que resaltaba su belleza natural. Su largo cabello negro estaba recogido en un elegante moño y en sus manos llevaba un pequeño ramo de flores del jardín. Nuestras miradas se cruzaron y pude ver en sus ojos una mezcla de nerviosismo y determinación. La ceremonia fue breve y formal. Cuando el juez nos declaró marido y mujer, sentí como si hubiera firmado un contrato de negocios más que iniciado un matrimonio. No hubo besos apasionados ni lágrimas de alegría, solo un incómodo apretón de manos y sonrisas forzadas para la foto oficial. Durante el modesto brindis que siguió, observé a María Elena interactuar con mi familia. Se movía con una gracia natural, pero podía notar su incomodidad. Mi madre, siempre perfecta en su papel de anfitriona, trataba de hacerla sentir bienvenida, pero la tensión en el ambiente era palpable. Alejandro, la voz de mi padre me sacó de mis pensamientos. Acompáñame un momento. Lo seguí hasta su despacho, donde cerró la puerta tras nosotros. Hijo, sé que esto no es fácil para ti, comenzó, su voz más suave de lo habitual, pero confío en que con el tiempo entenderás por qué lo hice. María Elena es una buena mujer y creo que puede ayudarte a madurar. Quise gritarle, decirle que no tenía derecho a manipular mi vida de esta manera, pero me contuve. En el fondo,
Sabía que mi comportamiento de los últimos años le había dado motivos para preocuparse. «Solo te pido una cosa», continuó. «Dale una oportunidad real a este matrimonio. No la trates como a una extraña o una empleada. Intenta conocerla, aprender de ella». Asentí en silencio, incapaz de prometer nada más. Esa noche, María Elena y yo nos mudamos a una casa más pequeña en los terrenos de la mansión. Mi padre insistió en que debíamos vivir juntos, pero al menos nos dio algo de privacidad. El silencio entre nosotros era ensordecedor mientras recorríamos nuestra nueva casa. Finalmente, fue ella quien rompió el hielo. «Alejandro», dijo suavemente, «sé que esta no es la situación ideal para ninguno de los dos, pero creo que podemos hacer que funcione, al menos durante este año». La miré, sorprendido por su franqueza. «¿Cómo?», pregunté, genuinamente curioso. «Podríamos empezar por ser amigos», sugirió con una pequeña sonrisa. «Conocernos, respetarnos mutuamente. No tenemos que fingir un gran amor, pero podemos intentar llevarnos bien». Sus palabras me hicieron sentir una punzada de culpa. Aquí estaba ella, tratando de hacer lo mejor de una situación difícil, mientras yo solo había estado pensando en mí mismo. «Tienes razón», admití, «lo intentaré». Esa noche dormimos en habitaciones separadas. Mientras yacía en la cama mirando al techo, pensé en lo surrealista que era toda la situación. Me había casado con una mujer que apenas conocía, por orden de mi padre, y ahora teníamos que fingir un matrimonio durante un año. Los días siguientes fueron un ajuste extraño. María Elena continuó con su trabajo en los jardines, y yo seguí con mi rutina en la empresa familiar. Por las noches, intentábamos cenar juntos y conversar, aunque al principio nuestras charlas eran tensas y llenas de silencios incómodos. Poco a poco, sin embargo, empecé a descubrir cosas sobre ella. Aprendí que tenía una pasión genuina por la botánica, que soñaba con estudiar biología y que cuidaba de su madre enferma con una devoción que me conmovió. Una tarde, mientras la observaba trabajar en nuestro pequeño jardín, me animé a preguntarle sobre las plantas que estaba sembrando. «Son dalias», me explicó con una sonrisa. «¿Sabías que son la flor nacional de México?». Negué con la cabeza, fascinado por el brillo en sus ojos mientras hablaba. «Representan la elegancia y la dignidad», continuó, «pero también la inestabilidad, porque sus pétalos se desprenden fácilmente». «Como nuestro matrimonio», comenté sin pensar. Para mi sorpresa, ella se rió. «Quizás, pero incluso las dalias con el cuidado adecuado pueden florecer hermosamente». Sus palabras me hicieron reflexionar. Era posible que de este extraño arreglo pudiera nacer algo hermoso. Sin embargo, no todo era color de rosa. Pronto me di cuenta de que María Elena enfrentaba el desprecio y los chismes de la alta sociedad a la que yo pertenecía. En las pocas ocasiones en que la acompañé a eventos sociales, pude ver las miradas de desdén y escuchar los murmullos a nuestras espaldas. La jardinera que atrapó al heredero Montero, escuché a una mujer susurrar en una gala benéfica. «Seguro está embarazada», comentó otra. «¿Por qué más se casaría Alejandro con alguien así?». Sentí una ira que me sorprendió. ¿Desde cuándo me importaba lo que dijeran de María Elena? Pero ver cómo la trataban, cómo la juzgaban sin conocerla, me enfurecía. Una noche, después de un evento particularmente desagradable, la encontré llorando en el jardín. «No les hagas caso», le dije sentándome a su lado. «No te conocen». Ella me miró, sus ojos brillantes por las lágrimas. «¿Y tú sí me conoces, Alejandro?». Su pregunta me dejó sin palabras. ¿La conocía realmente? ¿Me había tomado el tiempo para hacerlo? «Quiero conocerte», respondí finalmente. «De verdad». Esa noche marcó un punto de inflexión en nuestra relación. Empecé a ver a María Elena no como la mujer con la que me habían obligado a casarme, sino como una persona fascinante y fuerte que merecía mi respeto y mi atención. Comenzamos a pasar más tiempo juntos. Ella me enseñaba sobre las plantas del jardín y yo le contaba sobre el mundo de los negocios. Descubrí que tenía una mente aguda y una curiosidad insaciable. Un día, mientras trabajábamos juntos en el jardín, sí, yo, Alejandro Montero, con las manos en la tierra, me di cuenta de que estaba disfrutando. Había algo satisfactorio en ver crecer las plantas que habíamos sembrado juntos. «¿Sabes?
Nunca pensé que disfrutaría algo así, le confesé. María Elena sonrió. A veces las mejores cosas de la vida son las que nunca planeamos. Sus palabras resonaron en mi mente. Este matrimonio no había sido planeado, al menos no por nosotros, pero podría convertirse en algo bueno. A medida que pasaban las semanas, sentía que algo estaba cambiando dentro de mí. Ya no me importaban tanto las fiestas o los lujos. Encontraba más satisfacción en las conversaciones con María Elena, en nuestro trabajo conjunto en el jardín, incluso en los pequeños desafíos de nuestra vida cotidiana. Pero el mundo exterior seguía ahí, amenazando nuestra burbuja. Mis antiguos amigos me llamaban constantemente, tentándome con fiestas y salidas. La alta sociedad seguía mirando a María Elena con desprecio, y mi padre observaba nuestro matrimonio con un interés que me ponía nervioso. ¿Podríamos María Elena y yo navegar estas aguas turbulentas? ¿O nuestro matrimonio de conveniencia se marchitaría como una flor sin cuidados? Lo que no sabía en ese momento era que las verdaderas pruebas apenas estaban comenzando y que nuestro vínculo sería puesto a prueba de maneras que nunca hubiéramos imaginado. El tiempo pasaba y con él mi vida iba transformándose de maneras que jamás hubiera imaginado. Cada mañana al despertar me sorprendía al darme cuenta de que ya no anhelaba las fiestas interminables ni las noches de excesos. En su lugar, esperaba con ansias los momentos que compartía con María Elena en el jardín, nuestras conversaciones durante la cena e incluso las pequeñas tareas domésticas que ahora realizábamos juntos. Una tarde soleada, mientras podábamos unos rosales, María Elena me hizo una propuesta inesperada. «Alejandro», dijo limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano, «¿has pensado alguna vez en trabajar en el jardín de la mansión principal?» La miré sorprendido. ¿Yo? ¿En el jardín? Pero si apenas sé distinguir una rosa de un tulipán. Ella rió suavemente. Todos empezamos así, pero has aprendido mucho estas semanas. Creo que te haría bien experimentar un trabajo diferente. Consideré su propuesta. La idea de ensuciarme las manos en el jardín principal, a la vista de todos, me parecía absurda. ¿Qué dirían los empleados, los socios de la empresa, mi padre? No sé, María Elena, dudé. No creo que sea una buena idea. ¿Por qué no?, insistió ella. ¿Tienes miedo de que te vean trabajar como una persona común? Sus palabras me golpearon con fuerza. ¿Era eso? ¿Tenía miedo de que me vieran como alguien normal? Está bien, accedí finalmente. Lo intentaré. Al día siguiente, me presenté en el jardín principal vistiendo ropa de trabajo. Los otros jardineros me miraron con una mezcla de sorpresa y curiosidad. María Elena me asignó la tarea de ayudar a plantar un nuevo seto de lavanda. Las primeras horas fueron un desastre. Mis manos, acostumbradas a los finos trajes y el volante de autos deportivos, se llenaron de ampollas. El sol castigaba mi piel y mis músculos protestaban por el esfuerzo inusual. Estaba a punto de rendirme cuando escuché la voz de doña Rosa, la cocinera de la mansión que había trabajado para nuestra familia durante décadas. «Don Alejandro», dijo con una sonrisa amable, «es bueno verlo trabajar así. Se parece mucho a su abuela en este momento». «¿A mi abuela?», pregunté intrigado. «Sí, a doña Sofía. Ella amaba este jardín. Solía decir que trabajar la tierra era como trabajar el alma, que ambas necesitan cuidado y paciencia para florecer». Sus palabras me dejaron pensativo. Nunca había conocido ese lado de mi abuela. De hecho, me di cuenta de que había muchas cosas que no sabía sobre mi propia familia. A medida que pasaban los días, comencé a encontrar una extraña satisfacción en el trabajo del jardín. Había algo gratificante en ver el resultado tangible de mi esfuerzo, en sentir la tierra en mis manos y oler el perfume de las flores que ayudaba a crecer. Una mañana, mientras regaba un parterre de petunias, escuché una voz familiar a mis espaldas. «Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? ¿Alejandro Montero jugando al jardinero?» Me volví para encontrarme cara a cara con Javier Salazar, uno de mis antiguos compañeros de juerga. Su sonrisa burlona me irritó instantáneamente. «No estoy jugando, Javier», respondí con calma. «Estoy trabajando». «¿Trabajando?», rió. «Por favor, Alejandro, tú no necesitas trabajar. ¿Qué te ha hecho esa mujer? Vamos, deja eso y ven conmigo».
Los chicos y yo vamos a Las Vegas este fin de semana, como en los viejos tiempos. Por un momento sentí la tentación. Las Vegas, las fiestas, la vida sin preocupaciones que solía llevar. Pero entonces miré mis manos, callosas y sucias de tierra, y sentí una extraña sensación de orgullo. No, gracias, dije finalmente. Tengo cosas que hacer aquí. Javier me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Estás hablando en serio? Mira, entiendo que tu padre te obligó a este matrimonio absurdo, pero no tienes que convertirte en esto. Sus palabras me enfurecieron. ¿En qué, Javier? ¿En alguien que trabaja? ¿En alguien que intenta ser mejor? Te estás perdiendo a ti mismo, Alejandro, insistió. Esta no eres tú. Te equivocas, respondí. Quizás este sea el verdadero yo. Quizás esté encontrándome a mí mismo por primera vez. Javier se fue, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Mientras lo veía alejarse, me di cuenta de que no sentía ningún deseo de seguirlo. La vida que una vez había considerado emocionante, ahora me parecía vacía y sin sentido. Esa noche, durante la cena, le conté a María Elena sobre el encuentro con Javier. «Estoy orgullosa de ti», dijo ella, tomando mi mano por encima de la mesa. Era la primera vez que teníamos un gesto así de íntimo y sentí un cosquilleo en el estómago. «Sabes, nunca pensé que diría esto», confesé, «pero creo que me gusta la persona en la que me estoy convirtiendo». María Elena sonrió. «A mí también me gusta esa persona, Alejandro». Nos miramos a los ojos por un largo momento y sentí que algo había cambiado entre nosotros. Ya no éramos dos extraños forzados a un matrimonio de conveniencia. ¿Éramos amigos? ¿Tal vez algo más? Los días siguientes transcurrieron en una especie de burbuja. Trabajábamos juntos en el jardín, compartíamos comidas y por las noches conversábamos durante horas sobre nuestros sueños y esperanzas. Me encontré ansioso por conocer más sobre ella, por entender qué la motivaba, qué la hacía feliz. Una tarde, mientras descansábamos bajo la sombra de un viejo roble, María Elena me contó sobre su deseo de estudiar biología. «Siempre he querido entender mejor la naturaleza», dijo, sus ojos brillando con pasión. «Hay tanto que podemos aprender de las plantas, de cómo se adaptan, de cómo sobreviven en las condiciones más adversas». «Como tú», dije sin pensar. Ella me miró sorprendida. «¿Qué quieres decir?» «Bueno, mírate. Te casaste con un extraño. Te mudaste a un mundo completamente diferente al tuyo. Enfrentas el desprecio de la gente todos los días. Y aún así, sigues adelante. Sigues sonriendo. Sigues creciendo. Eres como esas plantas que tanto amas». María Elena se sonrojó, y por un momento tuve el impulso de besarla. Pero antes de que pudiera hacer algo, escuchamos la voz de mi padre llamándome desde la casa. «Alejandro, necesito hablar contigo», dijo cuando me acerqué. Su tono era serio y sentí un nudo en el estómago. Lo seguí hasta su despacho, preguntándome qué podría querer. ¿Habría decidido que el experimento había fallado? ¿Iba a poner fin a este matrimonio? «Hijo», comenzó una vez que estuvimos solos, «he estado observándote estas semanas. Debo admitir que estoy impresionado». Sus palabras me tomaron por sorpresa. Mi padre rara vez me elogiaba. «Has demostrado una madurez y una dedicación que no esperaba», continuó. «Creo que estás listo para asumir más responsabilidades en la empresa». Sentí una mezcla de orgullo y aprensión. Por un lado, el reconocimiento de mi padre significaba mucho para mí. Por otro, la idea de volver al mundo corporativo, de alejarme del jardín y de María Elena, me producía una extraña ansiedad. «Gracias, papá», dije finalmente, «pero necesito pensarlo». Mi padre me miró con sorpresa. «¿Pensar qué? Alejandro, esta es la oportunidad que siempre has querido». «Lo sé», respondí, «pero las cosas han cambiado. Yo he cambiado». Salí del despacho sintiéndome confundido. Hace unos meses, habría saltado ante la oportunidad de demostrar mi valía en la empresa. Ahora no estaba seguro de lo que quería. Esa noche, mientras María Elena dormía, salí al jardín. La luna llena bañaba las flores con su luz plateada, creando un paisaje casi mágico. Mientras caminaba entre los rosales, mis dedos rozando suavemente los pétalos, me di cuenta de que estaba en una encrucijada. Debía volver al mundo de los negocios,
al camino que siempre había creído que seguiría? ¿O debía seguir este nuevo sendero, uno que me había llevado a descubrir una parte de mí mismo que no sabía que existía? Y luego estaba María Elena. ¿Qué sentía realmente por ella? ¿Era posible que este matrimonio de conveniencia se hubiera convertido en algo más? Mientras contemplaba estas preguntas, no podía evitar pensar en las palabras de mi abuela que doña Rosa había compartido conmigo. Trabajar la tierra era como trabajar el alma, y mi alma, me di cuenta, estaba en pleno proceso de florecimiento. Lo que no sabía en ese momento era que pronto enfrentaríamos desafíos que pondrían a prueba no solo nuestro matrimonio, sino también esta nueva versión de mí mismo que estaba emergiendo. El camino hacia adelante no sería fácil, pero como las plantas que María Elena y yo cuidábamos juntos, tal vez con el cuidado y la dedicación adecuados, podríamos no solo sobrevivir, sino florecer. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Antes de darme cuenta, habían pasado 6 meses desde mi boda con María Elena. 6 meses que habían transformado mi vida de maneras que nunca hubiera imaginado. La propuesta de mi padre para asumir más responsabilidades en la empresa seguía rondando mi mente. Cada mañana, al ponerme la ropa de trabajo para ir al jardín, me preguntaba si estaba tomando el camino correcto. ¿Estaba desperdiciando mi potencial entre flores y arbustos? ¿O estaba descubriendo una nueva faceta de mí mismo que valía la pena explorar? Una mañana, mientras podaba unos arbustos cerca de la casa principal, escuché una conversación que me dejó helado. ¿Has visto cómo mira Alejandro a esa jardinera? Era la voz de Sofía, una vieja amiga de la familia. Es vergonzoso. Los Montero merecen algo mejor que eso. Dicen que fue un matrimonio arreglado, respondió otra voz que no reconocí. Seguramente don Ricardo tiene un plan. No puede ser que realmente apruebe esta situación. Sentí que la sangre me hervía. ¿Cómo se atrevían a hablar así de María Elena? ¿De nuestro matrimonio? Estaba a punto de salir de mi escondite y enfrentarlas cuando sentí una mano en mi hombro. No vale la pena, Alejandro, dijo María Elena suavemente. Sus palabras no pueden hacernos daño si no se lo permitimos. La miré, asombrado por su calma y su sabiduría. En ese momento me di cuenta de cuánto había llegado a admirarla. No solo por su belleza, que era innegable, sino por su fuerza interior, su bondad, su capacidad para ver lo mejor en las personas, incluso en mí. Tienes razón, dije tomando su mano. Vamos, tenemos trabajo que hacer. Esa tarde, mientras trabajábamos juntos en un nuevo proyecto de jardinería, no pude evitar pensar en lo mucho que habían cambiado las cosas entre nosotros. Ya no éramos dos extraños unidos por un acuerdo, sino un equipo, compañeros, quizás incluso ¿amigos? María Elena, dije, rompiendo el cómodo silencio que se había instalado entre nosotros. ¿Alguna vez te arrepientes? Ya sabes, de haberte casado conmigo. Ella dejó de trabajar y me miró, sus ojos oscuros estudiándome con intensidad. Al principio estaba asustada, admitió. Pensé que sería un año difícil, lleno de incomodidad y tal vez incluso resentimiento. Pero ahora hizo una pausa, como si estuviera buscando las palabras correctas. Ahora estoy agradecida por esta oportunidad. He aprendido mucho sobre ti, sobre mí misma, y he visto un cambio en ti, Alejandro, un cambio hermoso. Sus palabras me conmovieron profundamente. Sin pensarlo, me incliné hacia ella, nuestros rostros cada vez más cerca. Por un momento, creí que iba a besarla, y por la forma en que sus ojos se cerraron ligeramente, parecía que ella también lo esperaba. Pero antes de que nuestros labios pudieran encontrarse, un grito nos sobresaltó. «¡Alejandro! ¿Qué estás haciendo?» Me volví para ver a mi madre, Carmela Montero, de pie a unos metros de nosotros, su rostro una mezcla de sorpresa y desaprobación. «Mamá», dije, poniéndome de pie rápidamente. «Estábamos trabajando en el jardín». «Ya veo», respondió ella, su mirada pasando de mí a María Elena. «¿Puedo hablar contigo un momento?» A solas. Seguí a mi madre hasta la casa, lanzando una mirada de disculpa a María Elena. Una vez en el salón, mi madre se volvió hacia mí, su expresión seria. «Alejandro, ¿qué está pasando? Primero te casas con la jardinera,
Luego empiezas a trabajar en el jardín como si fueras un empleado más y ahora, ¿esto? ¿Te has olvidado de quién eres? Sus palabras me dolieron, pero también encendieron una chispa de ira en mí. No, mamá. Por primera vez en mi vida, creo que realmente sé quién soy. ¿Y quién eres?, preguntó ella, su voz mezclada con preocupación y desafío. Soy alguien que está aprendiendo el valor del trabajo duro, de la honestidad, de la simplicidad, respondí. Alguien que está descubriendo que hay más en la vida que fiestas y lujos. Y sí, alguien que está empezando a sentir algo real por su esposa. Mi madre me miró en silencio por un largo momento. Finalmente, suspiró. Hijo, entiendo que quieras explorar nuevas facetas de ti mismo, pero no puedes olvidar tus responsabilidades. La empresa te necesita. Tu padre está esperando que asumas tu papel. Lo sé, dije suavemente, y lo haré, pero a mi manera, mamá. No voy a abandonar todo lo que he aprendido estos meses. Salí de la casa sintiéndome emocionalmente agotado. Cuando regresé al jardín, María Elena ya no estaba allí. La encontré en nuestra pequeña casa preparando la cena. ¿Está todo bien?, preguntó, su voz llena de preocupación. Le conté sobre mi conversación con mi madre, sobre mis dudas respecto a la empresa, sobre mis sentimientos confusos. Ella me escuchó en silencio, sus ojos llenos de comprensión. Alejandro, dijo finalmente, tienes que hacer lo que sientas que es correcto para ti. No lo que tu padre quiere, no lo que tu madre espera, ni siquiera lo que yo podría desear. Tienes que seguir tu corazón. Sus palabras resonaron en mí. Seguir mi corazón. Pero ¿hacia dónde me llevaba mi corazón? Esa noche, incapaz de dormir, salí al jardín. La luna llena bañaba todo con su luz plateada, creando sombras misteriosas entre los árboles y arbustos. Mientras caminaba, mis pies me llevaron hasta un viejo roble en el límite de la propiedad. Fue entonces cuando lo vi. Un pequeño cuaderno de cuero, medio enterrado entre las raíces del árbol. Intrigado, lo recogí y lo abrí. En la primera página, con una caligrafía elegante y familiar, estaba escrito: Diario de Sofía Montero. Mi corazón dio un vuelco. Era el diario de mi abuela, la misma que, según doña Rosa, amaba tanto este jardín. Con manos temblorosas, comencé a leer. Las páginas estaban llenas de pensamientos, sueños y reflexiones. Mi abuela escribía sobre su amor por la naturaleza, sobre cómo el jardín era su refugio en tiempos difíciles. Pero lo que más me impactó fueron sus palabras sobre la familia y los negocios. El verdadero legado de los Montero no está en nuestras cuentas bancarias o en los edificios que llevamos nuestro nombre. Está en cómo tratamos a los demás, en cómo cuidamos de la tierra que nos sostiene, en cómo cultivamos no solo plantas, sino relaciones y valores. Sentí que las lágrimas se acumulaban en mis ojos. Era como si mi abuela estuviera hablándome directamente, guiándome desde el pasado. Con el diario apretado contra mi pecho, regresé a la casa. María Elena estaba despierta, esperándome. ¿Dónde estabas?, preguntó preocupada. Sin decir una palabra le entregué el diario. Juntos pasamos el resto de la noche leyendo las palabras de mi abuela, descubriendo una visión de la vida y los negocios que nunca había considerado antes. A medida que el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, sentí que algo había cambiado dentro de mí. Tenía una nueva claridad, un nuevo propósito. María Elena, dije tomando sus manos entre las mías, creo que sé lo que tengo que hacer. Ella me miró, sus ojos llenos de amor y apoyo. ¿Y qué es? Voy a asumir mi papel en la empresa, dije, pero no como mi padre espera. Voy a llevar lo que he aprendido aquí en el jardín contigo al mundo de los negocios. Voy a hacer que los Montero sean conocidos no solo por su riqueza, sino por su compromiso con la comunidad y el medio ambiente. María Elena sonrió, sus ojos brillando con orgullo y algo más, algo que me hizo sentir cálido por dentro. Y hay algo más, continué, mi corazón latiendo con fuerza. Creo que me estoy enamorando de ti, María Elena. De verdad. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Luego, con lágrimas en los ojos, María Elena se inclinó hacia mí y me besó suavemente en los labios. Yo también me estoy enamorando de ti, Alejandro, susurró.
Mientras el sol se elevaba sobre el jardín, iluminando un nuevo día, sentí que estaba al borde de un nuevo comienzo. Un comienzo lleno de desafíos, sin duda, pero también lleno de esperanza y amor. Lo que no sabía en ese momento era que nuestro amor recién descubierto pronto sería puesto a prueba de maneras que nunca hubiéramos imaginado. El camino hacia adelante no sería fácil, pero con María Elena a mi lado me sentía listo para enfrentar cualquier cosa que el destino nos deparara. El sol apenas se asomaba por el horizonte cuando me dirigí a la oficina principal de Montero Enterprises por primera vez en meses. Vestía un traje formal, pero llevaba conmigo una pequeña maceta con una planta de lavanda, un recordatorio del jardín y de María Elena. Al entrar en el imponente edificio de cristal y acero, sentí las miradas curiosas de los empleados. Para ellos, yo era el heredero perdido que finalmente regresaba al redil. Pocos sabían que el Alejandro que entraba hoy era muy diferente al que habían conocido antes. Mi padre me esperaba en su oficina, su rostro una mezcla de orgullo y aprensión. «Alejandro», dijo, levantándose para saludarme, «me alegra que hayas decidido tomar tu lugar en la empresa». «Gracias, papá», respondí, colocando la maceta de lavanda en una esquina de su escritorio. «Pero antes de empezar, hay algo que quiero discutir contigo». Le conté sobre el diario de la abuela Sofía, sobre sus ideas acerca del verdadero legado de los Montero. Le hablé de mis planes para llevar a la empresa en una nueva dirección, una que no solo se preocupara por las ganancias, sino también por el impacto social y ambiental. Mi padre me escuchó en silencio, su expresión indescifrable. Cuando terminé, se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que se extendía ante nosotros. «Tu abuela siempre fue una visionaria», dijo finalmente. «Pero el mundo de los negocios es despiadado, Alejandro. No sé si estamos en posición de hacer cambios tan drásticos». «Papá», insistí, «el mundo está cambiando. Las empresas que no se adapten se quedarán atrás. Podemos ser líderes en este cambio». Después de una larga pausa, mi padre se volvió hacia mí. «Está bien», dijo. «Te daré una oportunidad. Tienes 6 meses para demostrar que tu visión puede funcionar. Pero si no vemos resultados, volveremos a la forma tradicional de hacer las cosas». Salí de su oficina sintiéndome a la vez emocionado y abrumado. Tenía una oportunidad, pero también un enorme desafío por delante. Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones, presentaciones y negociaciones. Propuse iniciativas de sostenibilidad, programas de responsabilidad social corporativa y nuevas políticas de recursos humanos que reflejaran los valores que había aprendido en el jardín. Algunos ejecutivos se mostraron entusiasmados con las nuevas ideas. Otros, como el veterano vicepresidente Ramón Fuentes, se resistían al cambio. «Esto es una locura», exclamó Fuentes durante una reunión particularmente tensa. «Vas a hundir la empresa con estos sueños hippies». «No son sueños, Ramón», respondí con calma, «son el futuro, y si no nos adaptamos, seremos nosotros los que nos hundiremos». A medida que pasaban las semanas, comenzamos a ver algunos resultados positivos. Nuestras iniciativas de sostenibilidad atrajeron la atención de los medios y nos ganaron nuevos clientes conscientes del medio ambiente. Los empleados parecían más motivados y comprometidos, pero no todo era color de rosa. Los costos iniciales de implementar estos cambios eran altos y algunos accionistas comenzaron a expresar su preocupación. La presión aumentaba día a día. En medio de todo esto, mi relación con María Elena se profundizaba. Cada noche regresaba a casa agotado pero emocionado, ansioso por compartir con ella los desafíos y triunfos del día. Una noche, mientras cenábamos en nuestro pequeño jardín, María Elena me sorprendió con una noticia. «Alejandro», dijo tomando mi mano, «he decidido aceptar la oferta de la universidad. Voy a estudiar biología». Mi corazón se llenó de alegría y orgullo. «Eso es maravilloso», exclamé abrazándola. «Estoy tan feliz por ti». Pero mientras la abrazaba, una pequeña sombra de preocupación se deslizó en mi mente. Con mis nuevas responsabilidades en la empresa y sus estudios, ¿tendríamos tiempo para nosotros? ¿Cómo afectaría esto a nuestro matrimonio, que apenas comenzaba a florecer en algo real?
Mis preocupaciones pronto se vieron eclipsadas por un desafío mucho mayor. Una mañana llegué a la oficina para encontrar a mi padre y a Ramón Fuentes, esperándome con expresiones sombrías. «Tenemos un problema», dijo mi padre sin preámbulos. «Uno de nuestros principales competidores, Green Tech Industries, está organizando una campaña de desprestigio contra nosotros. Están acusándonos de greenwashing, diciendo que nuestras iniciativas de sostenibilidad son solo una fachada». Mi corazón se hundió. Habíamos trabajado tan duro y ahora esto. «Necesitamos una respuesta fuerte», insistió Fuentes. «Deberíamos contraatacar, exponer sus propias prácticas cuestionables». Pero mientras los escuchaba discutir estrategias agresivas, recordé las palabras de mi abuela en su diario. El verdadero carácter se revela no en cómo tratamos a nuestros amigos, sino en cómo respondemos a nuestros adversarios. «No», dije finalmente, «no vamos a contraatacar. Vamos a responder con transparencia y acción». En las semanas siguientes, implementamos una serie de medidas audaces. Abrimos nuestras puertas a auditores independientes, invitamos a periodistas a visitar nuestras instalaciones y lanzamos una campaña de educación pública sobre sostenibilidad empresarial. Fue un periodo estresante y agotador. Pasaba días enteros en la oficina, llegando a casa tarde en la noche, a menudo para encontrar a María Elena dormida sobre sus libros de texto. Una noche, exhausto y desanimado, me derrumbé en el sofá. María Elena se sentó a mi lado, tomando mis manos entre las suyas. «Alejandro», dijo suavemente, «estoy tan orgullosa de ti. Estás luchando por lo que crees, y eso es admirable. Pero también estoy preocupada. Te estás exigiendo demasiado». Miré sus ojos llenos de amor y preocupación y sentí que las lágrimas amenazaban con derramarse. «Tengo miedo, María Elena», admití. «Miedo de fallar, de decepcionar a todos, a mi padre, a los empleados, a ti». Ella me abrazó fuertemente. «No me has decepcionado, Alejandro. Me has inspirado. Y pase lo que pase, estaré aquí, a tu lado». Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma cansada. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente, con María Elena acurrucada a mi lado. A la mañana siguiente, desperté con una nueva determinación. En la oficina reuní a todo el equipo directivo. «Hemos estado a la defensiva», les dije. «Es hora de cambiar eso. Vamos a lanzar nuestra iniciativa más ambiciosa hasta ahora». Les presenté mi plan, un proyecto masivo de reforestación urbana, en colaboración con el gobierno local y otras empresas. No solo plantaríamos árboles, sino que también crearíamos empleos, mejoraríamos la calidad del aire en la ciudad y estableceríamos un nuevo estándar para la responsabilidad corporativa. El proyecto era arriesgado y costoso, pero también inspirador. Poco a poco, vi cómo el entusiasmo se extendía por la sala. Incluso Ramón Fuentes, mi crítico más vocal, parecía intrigado. «Es ambicioso», dijo mi padre finalmente, «pero si funciona, podría cambiar no solo nuestra empresa, sino toda la industria». Trabajamos incansablemente en las semanas siguientes para hacer realidad el proyecto. Hubo obstáculos y contratiempos, por supuesto, pero también pequeñas victorias que nos dieron esperanza. Un día, mientras supervisaba la plantación de los primeros árboles en un parque de la ciudad, sentí una mano en mi hombro. Me volví para ver a María Elena, con su bata de laboratorio y una sonrisa radiante. «Vine directamente de la universidad», dijo. «Quería ver esto con mis propios ojos». Mientras observábamos a los voluntarios y empleados trabajando juntos, plantando las semillas de un futuro más verde, sentí una oleada de emoción. Esto era más grande que nosotros, más grande que Montero Enterprises. Era un legado del que podríamos estar orgullosos. «Gracias», le dije a María Elena abrazándola, «por creer en mí, por apoyarme. No podría haber hecho esto sin ti». Ella me besó suavemente. «Lo hicimos juntos, Alejandro. Y esto es solo el comienzo». Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, tiñendo el cielo de naranja y rosa, sentí una profunda sensación de paz y propósito. El camino hacia adelante seguía siendo incierto, lleno de desafíos y obstáculos. Pero con María Elena a mi lado, y con la visión de un futuro mejor guiándonos,
Estaba listo para enfrentar lo que viniera. Lo que no sabíamos en ese momento era que nuestro mayor desafío aún estaba por llegar. Una tormenta se estaba formando en el horizonte, una que pondría a prueba no solo nuestro amor y nuestros principios, sino todo lo que habíamos construido juntos. El proyecto de reforestación urbana estaba en pleno apogeo. La ciudad se había transformado en un hervidero de actividad, con equipos de voluntarios y empleados de Montero Enterprises plantando árboles en cada rincón disponible. El entusiasmo era palpable y por primera vez en meses sentía que estábamos haciendo una diferencia real. Una mañana soleada, mientras supervisaba la plantación en un parque del centro, recibí una llamada inesperada. Era Javier Salazar, mi antiguo amigo de fiestas. Alejandro, viejo amigo, su voz sonaba tensa a pesar de su tono jovial. Necesito hablar contigo. Es urgente. Nos encontramos en un café cercano. Javier parecía nervioso, muy diferente al playboy despreocupado que recordaba. ¿Qué sucede, Javier?, pregunté preocupado por su estado. Él miró a su alrededor antes de inclinarse hacia mí. Alejandro, tienes que tener cuidado. He oído rumores muy peligrosos sobre tu proyecto de reforestación. ¿Qué tipo de rumores? Mi corazón comenzó a latir más rápido. Dicen que estás tocando intereses muy poderosos. Gente que no quiere ver cambios en la forma en que se hacen los negocios en esta ciudad. Gente que no dudará en hacer lo que sea necesario para detenerte. Sus palabras me helaron la sangre. ¿Quiénes son estas personas, Javier? Él negó con la cabeza. No puedo decirte más. Ya es peligroso que te esté advirtiendo. Solo ten cuidado. ¿De acuerdo? Regresé a la oficina con la mente dando vueltas. ¿Eran reales estas amenazas? ¿O era solo Javier tratando de asustarme, de hacerme volver a mi antigua vida? Decidí no comentarle nada a María Elena. Ya tenía suficiente con sus estudios y no quería preocuparla innecesariamente. Pero las palabras de Javier siguieron resonando en mi mente en los días siguientes. Una semana después, ocurrió el primer incidente. Llegué una mañana al sitio de plantación para encontrar docenas de árboles recién plantados, arrancados y destruidos. Los voluntarios estaban desconsolados y los medios de comunicación no tardaron en llegar, ávidos de una historia sensacionalista. «Es un mensaje», murmuró Ramón Fuentes a mi lado. «Alguien quiere que nos detengamos». Pero no nos detuvimos. Replantamos los árboles, aumentamos la seguridad y seguimos adelante. Sin embargo, este fue solo el comienzo. En las semanas siguientes, enfrentamos una serie de contratiempos misteriosos. Equipos que desaparecían, proveedores que cancelaban contratos a último minuto, incluso un pequeño incendio en uno de nuestros viveros. Cada incidente parecía un accidente aislado, pero juntos formaban un patrón inquietante. La presión comenzó a pasar factura. Pasaba noches en vela, preocupado por el proyecto y por la seguridad de todos los involucrados. Mi relación con María Elena también se vio afectada. Aunque intentaba mantener una fachada de normalidad en casa, ella notaba mi preocupación. «Alejandro», me dijo una noche mientras cenábamos, «sé que algo está pasando, por favor háblame. Estamos en esto juntos, ¿recuerdas?» Finalmente, le conté todo. Sobre la advertencia de Javier, los incidentes, mis sospechas. Esperaba ver miedo en sus ojos, pero en su lugar vi determinación. «No vamos a dejar que nos intimiden», dijo con firmeza. «Lo que estás haciendo es demasiado importante. Encontraremos una manera de superar esto». Su apoyo me dio fuerzas, pero también aumentó mi preocupación por su seguridad. Comencé a tomar precauciones adicionales, contratando seguridad privada para que la vigilara discretamente. Mientras tanto, el proyecto seguía avanzando. A pesar de los contratiempos, estábamos haciendo progresos visibles. La ciudad comenzaba a verse más verde, y el apoyo público crecía día a día. Incluso algunos de nuestros competidores comenzaron a mostrar interés en unirse a la iniciativa. Pero entonces, justo cuando parecía que estábamos ganando terreno, ocurrió lo impensable. Era un viernes por la noche. María Elena y yo habíamos planeado una cena romántica, nuestra primera en semanas. Estaba en la oficina, terminando algunos pendientes antes de irme a casa, cuando recibí una llamada de un número desconocido. «Señor Montero»,
dijo una voz distorsionada. Tiene 24 horas para anunciar el fin del proyecto de reforestación. Si no lo hace, su esposa sufrirá las consecuencias. El mundo pareció detenerse. Mi primer instinto fue correr a casa, pero me obligué a mantener la calma. Llamé a María Elena rezando para que contestara. ¿Alejandro? Su voz sonaba normal, sin señales de angustia. Estoy en la universidad, terminando un experimento. ¿Pasa algo? El alivio me inundó, pero fue de corta duración. Sabía que la amenaza era real, aunque aún no se hubiera cumplido. María Elena, escúchame con atención, dije, tratando de mantener mi voz estable. Quiero que te quedes donde estás. Voy a enviar a alguien a recogerte. No hables con nadie más, ¿entendido? Alejandro, me estás asustando. ¿Qué está pasando? Te lo explicaré todo pronto. Por favor, solo haz lo que te digo. Las siguientes horas fueron un torbellino. Contacté a la policía, aumenté la seguridad alrededor de María Elena y convoqué a una reunión de emergencia con mi padre y los principales ejecutivos de la empresa. Esto ha ido demasiado lejos, dijo mi padre, su rostro pálido de preocupación. Tal vez deberíamos considerar detener el proyecto al menos temporalmente. No, respondí con firmeza. Si cedemos ahora, estaremos enviando el mensaje de que la intimidación funciona. No podemos permitir eso. ¿Y si le pasa algo a María Elena?, preguntó Ramón Fuentes. ¿Vale la pena el riesgo? Su pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Estaba poniendo mis principios por encima de la seguridad de la mujer que amaba? Pasé la noche en vela, debatiéndome entre mi deseo de hacer lo correcto y mi necesidad de proteger a María Elena. Cuando el sol comenzó a asomarse por el horizonte, tomé una decisión. Convoqué a una conferencia de prensa de emergencia. Los periodistas se reunieron expectantes sin saber qué esperar. María Elena estaba a mi lado, pálida pero determinada. Le había contado todo, y juntos habíamos decidido enfrentar esto de frente. «Buenos días», comencé, mi voz firme a pesar del nudo en mi garganta. «Estoy aquí para hacer un anuncio importante sobre el proyecto de reforestación urbana de Montero Enterprises». Hice una pausa sintiendo el peso de cada par de ojos sobre mí. En las últimas semanas hemos enfrentado una serie de obstáculos y amenazas. Personas que temen al cambio han intentado intimidarnos para que abandonemos nuestro proyecto. Anoche recibí una amenaza directa contra mi esposa, María Elena. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. María Elena apretó mi mano en señal de apoyo. A esas personas les digo esto: no nos rendiremos, no nos doblegaremos ante la intimidación. Este proyecto es más grande que cualquiera de nosotros. Se trata del futuro de nuestra ciudad, de nuestro planeta. Tomé aire antes de continuar. A partir de hoy estamos duplicando nuestros esfuerzos. Vamos a plantar el doble de árboles, crear el doble de empleos verdes. Y estamos invitando a otras empresas, al gobierno y a todos los ciudadanos a unirse a nosotros. Juntos podemos construir un futuro más verde y más justo. El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Luego, lentamente, alguien comenzó a aplaudir. Pronto toda la sala estaba en pie, aplaudiendo y vitoreando. Mientras los flashes de las cámaras iluminaban la sala, miré a María Elena. Sus ojos brillaban con lágrimas de orgullo y amor. Sabía que enfrentaríamos más desafíos, que el camino por delante sería difícil y peligroso. Pero en ese momento, con ella a mi lado y con la certeza de que estábamos haciendo lo correcto, me sentí invencible. Lo que no sabíamos era que nuestra lucha apenas comenzaba. Las fuerzas que se oponían a nosotros estaban preparando su próximo movimiento, uno que pondría a prueba no solo nuestro amor y nuestros principios, sino también la lealtad de aquellos más cercanos a nosotros. La tormenta que se avecinaba sería la más feroz que hubiéramos enfrentado, pero también nos daría la oportunidad de demostrar que el amor, la verdad y la determinación pueden superar incluso los obstáculos más difíciles. Los días que siguieron a la conferencia de prensa fueron un torbellino de actividad y emociones. La respuesta del público había sido abrumadoramente positiva. Ciudadanos, organizaciones ambientales e incluso otras empresas se ofrecieron como voluntarios para ayudar con el proyecto de reforestación.
Parecía que nuestra valentía había inspirado a otros a unirse a la causa. Sin embargo, la amenaza contra María Elena seguía pesando sobre nosotros como una nube oscura. Habíamos aumentado las medidas de seguridad, pero la tensión era palpable. Cada vez que sonaba el teléfono o alguien tocaba a la puerta, mi corazón daba un vuelco. Una tarde, mientras trabajábamos en el jardín de nuestra casa, un hábito que manteníamos a pesar de todo, María Elena rompió el silencio. «Alejandro», dijo, sus manos hundidas en la tierra rica, «¿alguna vez te arrepientes de haberte casado conmigo, de haber cambiado tu vida de esta manera?» Me quedé inmóvil, sorprendido por su pregunta. «María Elena, ¿cómo puedes preguntar eso? Casarme contigo fue lo mejor que me ha pasado en la vida». Ella sonrió, pero había tristeza en sus ojos. «Es solo que todo era más fácil antes, ¿no? No tenías que preocuparte por amenazas o sabotajes. Podías vivir tu vida sin miedo». Me acerqué a ella tomando sus manos manchadas de tierra entre las mías. «Escúchame bien», dije con firmeza. «Mi vida antes no era fácil, era vacía. Tú me diste un propósito, me mostraste que podía ser mejor. No cambiaría eso por nada del mundo». Nos abrazamos allí mismo, en medio de nuestro pequeño jardín, la tierra y las plantas como testigos silenciosos de nuestro amor. Pero el destino tenía otras pruebas preparadas para nosotros. Al día siguiente, recibí una llamada de mi padre. Su voz sonaba tensa, preocupada. «Alejandro, necesito que vengas a la oficina inmediatamente. Ha surgido algo complicado». Cuando llegué, encontré a mi padre en su despacho con Ramón Fuentes y un hombre que no conocía. La atmósfera era densa, cargada de tensión. «Hijo», comenzó mi padre, «este es el detective Gómez. Está investigando ciertas acusaciones contra nosotros». El detective Gómez me miró con ojos penetrantes. «Señor Montero, hemos recibido información que sugiere que el proyecto de reforestación es en realidad una fachada para actividades ilegales, lavado de dinero específicamente». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Eso es ridículo», exclamé. «Todo nuestro proyecto es transparente. Pueden revisar cada centavo que hemos gastado». «Eso es exactamente lo que planeamos hacer», respondió el detective. «Por ahora, les pido que no salgan de la ciudad y que estén disponibles para más preguntas». Después de que el detective se fue, me volví hacia mi padre y Ramón furioso. «¿Cómo es posible esto? ¿De dónde salieron estas acusaciones?» Ramón evitó mi mirada, pero mi padre me enfrentó directamente. «No lo sabemos, Alejandro, pero esto es serio. Si no podemos demostrar nuestra inocencia, todo por lo que has trabajado se vendrá abajo». Los días siguientes fueron un infierno. Los medios de comunicación se abalanzaron sobre la historia, pintando nuestro proyecto como un elaborado esquema criminal. Algunos de nuestros socios comenzaron a distanciarse, temerosos de verse implicados. Incluso algunos de nuestros empleados empezaron a dudar. En medio de todo esto, María Elena fue mi roca. Cada noche, cuando regresaba a casa exhausto y desmoralizado, ella estaba ahí, con palabras de aliento y amor incondicional. «Te creo», me decía una y otra vez. «Sé quién eres, Alejandro. Saldremos de esto juntos». Pero incluso su fe inquebrantable se vio puesta a prueba cuando la policía llegó una mañana con una orden de registro. Revisaron cada rincón de nuestra casa, llevándose documentos y dispositivos electrónicos. Ver nuestra intimidad invadida de esa manera fue desgarrador. Esa noche, mientras yacíamos en la cama, incapaces de dormir, María Elena me hizo una pregunta que me heló la sangre. «Alejandro», susurró en la oscuridad, «¿y si alguien dentro de la empresa está detrás de todo esto?» La idea me había cruzado por la mente, pero escucharla en voz alta la hacía aún más aterradora. ¿Podría ser que alguien cercano a nosotros nos estuviera traicionando? Decidí que era hora de tomar medidas drásticas. A la mañana siguiente, convoqué una reunión con el equipo directivo de la empresa. «Escuchen todos», dije mirando a cada uno a los ojos. «Alguien está intentando destruir todo lo que hemos construido. No sé quién es, pero les prometo esto. Voy a llegar al fondo de este asunto, y cuando lo haga, no habrá misericordia para los responsables». Vi diferentes reacciones en sus rostros: sorpresa, miedo, determinación,
pero fue la expresión de Ramón Fuentes la que más me intrigó. Por un momento, creí ver un destello de ¿culpa? Esa tarde, mientras revisaba montañas de documentos financieros en busca de alguna pista, recibí una llamada inesperada. Era Javier Salazar. Alejandro, su voz sonaba urgente. Necesito verte. Tengo información sobre lo que está pasando, pero tiene que ser en privado, es peligroso. Acordamos encontrarnos en un parque alejado del centro. Cuando llegué, Javier ya estaba allí, paseando nerviosamente. ¿Qué sabes, Javier?, pregunté sin rodeos. Él miró a su alrededor antes de hablar. Las acusaciones son falsas. Alguien las fabricó. Alguien dentro de tu empresa. ¿Quién?, exigí. Javier dudó. No estoy seguro, pero... De repente, un disparo resonó en el aire. Vi con horror cómo Javier caía al suelo, sangre manchando su camisa. ¡Javier!, grité corriendo hacia él. Pero era demasiado tarde. Murió en mis brazos llevándose consigo el secreto que podría haber salvado todo por lo que habíamos luchado. Mientras las sirenas sonaban a lo lejos y la gente se arremolinaba a nuestro alrededor, me di cuenta de que esto ya no era solo una lucha por nuestro proyecto o nuestra reputación, era una lucha por nuestras vidas. Con Javier muerto y la verdad aún oculta, sabía que estábamos entrando en la fase más peligrosa de esta batalla. Alguien estaba dispuesto a matar para mantener sus secretos, y yo estaba determinado a descubrir quién era, sin importar el costo. Mientras la policía llegaba y comenzaba a hacer preguntas, mi mente ya estaba planeando mi próximo movimiento. Tenía que proteger a María Elena, limpiar nuestro nombre y desenmascarar al verdadero culpable. Y tenía que hacerlo antes de que fuera demasiado tarde. La noche caía sobre la ciudad, y con ella, la promesa de más peligros y revelaciones. Pero también traía una determinación renovada, porque ahora sabía que no estábamos luchando solo por un proyecto o una empresa. Estábamos luchando por la verdad, por la justicia y por un futuro en el que el bien pudiera triunfar sobre la codicia y la corrupción. Y yo, Alejandro Montero, estaba listo para enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en nuestro camino. Los días que siguieron a la muerte de Javier fueron un torbellino de interrogatorios policiales, titulares sensacionalistas y noches de insomnio. Me convertí en el principal sospechoso del asesinato, lo que solo añadió más leña al fuego de las acusaciones contra nuestro proyecto. María Elena se mantuvo firme a mi lado, su fe en mí inquebrantable. «Te conozco, Alejandro», me decía cada noche mientras yacíamos despiertos en la oscuridad. «Sé que eres inocente, juntos descubriremos la verdad». Pero la verdad parecía cada vez más esquiva. Cada pista que seguíamos nos llevaba a un callejón sin salida. Cada aliado potencial se alejaba, temeroso de verse implicado en el escándalo. Incluso mi padre comenzó a distanciarse, presionado por la junta directiva para que me destituyera de mi posición en la empresa. Fue en ese momento, cuando todo parecía perdido, que recordé las palabras de mi abuela Sofía en su diario. En los momentos más oscuros, busca la luz en las raíces de tu ser. Allí encontrarás la fuerza para florecer incluso en el terreno más árido. Inspirado por estas palabras, decidí volver al lugar donde todo había comenzado, el jardín de la mansión Montero. Una noche, mientras todos dormían, me escabullí hasta allí, esperando encontrar paz y claridad. Mientras caminaba entre los rosales y los árboles frutales, respirando el aroma familiar de la tierra húmeda y las flores nocturnas, sentí que algo no encajaba. Había una sensación de artificialidad en ciertos sectores del jardín. Guiado por un instinto que no podía explicar, comencé a cavar en un rincón apartado del jardín. Para mi sorpresa, mi pala chocó contra algo duro. Excavé con más ahínco hasta descubrir una caja metálica enterrada. Con manos temblorosas, abrí la caja. Dentro, encontré documentos, fotografías y un pendrive. A medida que examinaba el contenido, sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Allí estaba toda la evidencia que necesitábamos, pruebas de un elaborado esquema de corrupción que involucraba a altos ejecutivos de la empresa, políticos locales y, para mi horror, a Ramón Fuentes. Los documentos revelaban cómo Ramón y sus cómplices habían estado desviando fondos de la empresa durante años.
utilizando proyectos fantasma y contratos inflados. Nuestro proyecto de reforestación había amenazado con exponer su red de corrupción, por lo que habían orquestado toda esta campaña de desprestigio para detenerlo. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, llamé a María Elena. «Lo tengo», le dije. «Tengo la prueba de nuestra inocencia». Pero nuestra alegría fue efímera. Mientras hablaba con ella, escuché un ruido detrás de mí. Me volví para encontrarme cara a cara con Ramón Fuentes, una pistola en su mano. «Qué decepción, Alejandro», dijo con una sonrisa fría. «Pensé que eras más inteligente que esto. ¿Realmente creíste que podrías desentrañar años de cuidadosa planificación con tu pequeño proyecto de jardinería?» «¿Por qué, Ramón?», pregunté tratando de ganar tiempo. «¿Cómo pudiste traicionar así a mi familia, a la empresa?» «¿Traicionar?», rió amargamente. «Yo hice esta empresa lo que es hoy. Tu padre era demasiado blando, demasiado idealista. Yo tomé las decisiones difíciles, hice los tratos necesarios. Y ahora tú, con tus ideas infantiles sobre salvar el mundo, amenazas con destruirlo todo». Mientras hablaba, noté movimiento en las sombras detrás de él. María Elena había llegado, silenciosa como una sombra con la policía tras ella. «Se acabó, Ramón», dije enderezándome. «La verdad siempre sale a la luz, como las plantas que brotan de la tierra más oscura». En ese momento, todo sucedió muy rápido. Ramón se dio cuenta de la presencia de la policía y en un último acto de desesperación apuntó su arma hacia mí. Pero antes de que pudiera disparar, María Elena se lanzó sobre él desviando el tiro. En la confusión que siguió, la policía sometió a Ramón mientras yo corría hacia María Elena. Para mi alivio, estaba ilesa. Las horas siguientes fueron un torbellino de declaraciones, arrestos y revelaciones. A medida que se desentrañaba la red de corrupción, nuestra inocencia quedaba clara para todos. El proyecto de reforestación no solo se salvó, sino que se convirtió en un símbolo de la lucha contra la corrupción y por un futuro más verde. Semanas después, mientras María Elena y yo plantábamos un nuevo árbol en el jardín de la mansión Montero, reflexioné sobre todo lo que habíamos vivido. «¿Sabes?», le dije, mis manos entrelazadas con las suyas en la tierra fértil. «Cuando mi padre me obligó a casarme contigo, pensé que era el fin de mi vida. Ahora me doy cuenta de que fue solo el comienzo». María Elena sonrió, sus ojos brillando con amor y sabiduría. «La vida es como este jardín, Alejandro. A veces tenemos que pasar por temporadas oscuras, enterrados bajo el peso de las dificultades. Pero si mantenemos la fe y seguimos nutriendo nuestras raíces, eventualmente brotaremos hacia la luz, más fuertes y hermosos que nunca». Mientras el sol se ponía sobre nuestro jardín, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, sentí una profunda sensación de paz y gratitud. Habíamos enfrentado tormentas, superado traiciones y desenmascarado mentiras. Pero a través de todo eso, nuestro amor había florecido, fuerte y verdadero como las plantas que nos rodeaban. El futuro aún era incierto. Sabía que habría más desafíos por delante: reconstruir la empresa, implementar cambios reales en la industria, equilibrar nuestras carreras con nuestra vida familiar. Pero con María Elena a mi lado, me sentía listo para enfrentar cualquier cosa, porque habíamos aprendido la lección más importante de todas, que el amor, como las plantas más resilientes, puede echar raíces en los terrenos más improbables y florecer incluso en las condiciones más adversas. Y así, mientras el crepúsculo daba paso a la noche estrellada, María Elena y yo nos quedamos en nuestro jardín, nuestras manos entrelazadas, nuestros corazones unidos, listos para cultivar juntos el futuro que habíamos soñado.